Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Santa Lucía. Para ello tenemos como invitado en los platos de Canal 4 TV a su alcalde, a don Santiago Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Cómo estamos, alcalde? Bien, trabajando. Vengo de estar visitando a mis pequeños empresarios, a los representantes de las pequeñas empresas, a los autónomos, y ver cómo están pasando esta primera semana de nivel 3. Nosotros previmos que esta situación se iba a dar, y desde la semana pasada adoptamos una serie de medidas, entre otras que entró en vigor este lunes, pues apoyar fundamentalmente al sector de la restauración, que ya lo hicimos el año pasado. Creo que fuimos uno de los primeros ayuntamientos que facilitamos que el espacio público se pudiera utilizar por parte de todo el sector de la restauración para poder así compensar el aforo, pero en este caso no estamos compensando el aforo. En este caso es que hay un montón de pequeños bares, restaurantes en sector en relación a todo lo que es la restauración, que se veían abocados a cerrar si no tenían una terraza, un espacio al aire libre, ¿no? A todos esos comercios en este momento yo creo que le hemos hecho una inyección de posibilidades para seguir manteniendo, por un lado, el negocio y por otro el empleo, que es una de las cuestiones básicas que estamos intentando conseguir con esta medida, es decir, que el empleo se mantenga. Y estamos haciendo un recorrido para ver cómo está la situación. Es verdad que hay alguna persona que siempre ven las medidas pues inoportunas o criticables y no le parece bien que se use el espacio público para facilitar al sector de la restauración que pueda mantener el empleo en esta situación, ¿no? Yo creo que hablando también con este pequeño sector de la población, van entendiendo cuál es la medida. Es una medida además necesaria. Yo creo que incluso la están aplicando ya la inmensa mayoría de los municipios, no solo de la geografía de Canarias, sino del conjunto del territorio español, ¿no? Y para lo que son los empresarios del sector, la verdad que están encantados, porque efectivamente le hemos posibilitado evitar el cierre, que eso es clave y fundamental en este momento. Es decir, las medidas, tú sabes, que van a permanecer hasta el día 31 del mes de enero, el presente mes, y ya veremos el próximo, no mañana, sino el próximo jueves, qué es lo que decide el Consejo de Gobierno, si se prorrogan las medidas, si se va a una situación aún de más restricción, que puede ser el confinamiento, o si se suavizan las medidas y bajamos a nivel 2. Eso está por ver en función de la evolución. Es preocupante, porque ya incluso a nivel nacional hay 15 comunidades que están pidiendo el toque de queda a las 8 de la tarde. Sí, es un conflicto que efectivamente, que está todavía abierto entre el gobierno de la nación y las distintas comunidades autónomas, porque tampoco se le ocurrió otra cosa al presidente del gobierno que intentar ir a los tribunales para resolver el conflicto con Castilla y León. Yo creo que al final se ha comprobado que efectivamente la realidad la conocen muchísimo mejor los profesionales, los técnicos, en este caso las propias comunidades autónomas, y parece ser que ante la petición de Castilla y León, la negativa del gobierno del Estado español, lo que se ha comprobado es que la inmensa mayoría de las comunidades están por tomar unas medidas que efectivamente sean eficientes y eficaces, que ese es el tema. Lo que no podemos es ir por detrás del virus, que es lo que en definitiva estamos haciendo, y lo que algunas comunidades están intentando conseguir es frenar la expansión del virus, porque si no, efectivamente sí que vamos a tener un problema no solo económico, sino social. Pero a mí no me preocupa ya tanto el económico y social, es que yo no quiero que mi país vuelva a estar en unas cifras, si las comparamos como está ahora Inglaterra o Alemania, con 1.300 o 1.600 muertos diarios, más 70 o 60.000 o 80.000 contagiados, y lo que está ocurriendo en Inglaterra, que cada día entra tanta gente a un hospital como lo que equivale a la capacidad de un hospital. Por lo tanto, es como si cada día se colapsara un hospital en el Reino Unido. Eso es tremendo, porque ¿cuál es el problema si se colapsan los hospitales? Pues que las personas que a partir de ahí, en una situación muy grave, no pueden acceder a ser atendidos en una UCI y posiblemente mueran. Ese es el resultado final, y por eso es la importancia de que paremos,
de que frenemos el contagio, es salvar vidas. Inicialmente no se está intentando salvar primero la economía, o al menos ese no es el planteamiento fundamental y básico. Y nosotros en el municipio de Santa Lucía, la semana pasada, cuando hicimos un análisis de lo que son los datos y las estadísticas que ya disponíamos, nosotros decidimos tomar, y el miércoles pasado sacamos un decreto en el ámbito municipal, que es donde tenemos las competencias, para intentar evitar que se permanecieran abiertas aquellos espacios que iban a concitar con una confluencia de personas importantes, con generaciones de personas, ¿no? Me refiero por los mismos parques infantiles, los parques, el solario en Pozo Izquierdo, las asociaciones de vecinos, los campos de fútbol, todas las instalaciones deportivas y culturales que podían, insisto, concitar que se pudiera reunir un número determinado, un número importante de personas, porque entendíamos que lo que tenemos que hacer es conseguir que nuestros hospitales estén disponibles para las personas que llegan a tener un contagio y sufren unas consecuencias graves. Pero es que hay otro problema, es decir, lo que no podemos seguir permitiendo es que nos olvidemos del resto de los ciudadanos que tienen otro tipo de patologías y otras enfermedades muy graves, que hay personas que tienen que ir al hospital, pues a hacerse diálisis o tienen que hacerse operaciones, pero es que si todos los espacios de un hospital se ocupan con personas que tienen COVID, al final vamos expulsando a los otros, porque al final, para evitar que ellos también se contagien, los tienes que de alguna forma aislar. ¿Y dónde? Si te comes todo el espacio de un hospital, al final no puedes utilizar ni los quirófanos, ¿no? Entonces tenemos que ser ya responsables y tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos enfrente es un problema de una magnitud importantísima, y que si todos remáramos en la misma... Yo hay una cuestión de dirección, pues el tema sería distinto. Una de las cuestiones que estoy diciendo, porque lo estoy comprobando, es que si los adultos nos comportáramos como nuestros niños se están comportando en los colegios, yo te aseguro, y te lo aseguro rotundamente, soy capaz de hacer esa información y arriesgarme a equivocarme, de que no estaríamos en la situación en la que estamos. Yo estoy viendo cuando voy a los colegios a ver cómo está desarrollándose la actividad escolar. Bueno, los niños perfectos, es decir, guardan la fila, guardan el orden, los espacios cuando salen al recreo, se ponen donde se tienen que poner, tienen la mascarilla, usan el gel, que es increíble. Además no protestan, no discuten, lo hacen de buen grado y vamos, se respetan unos a otros. Es difícil ver un incumplimiento en un colegio, incluso estamos hablando de colegios con un número de alumnos importantes, que estos se incumplan. Sin embargo, las entradas y salidas a los colegios con los padres y las madres, se ve que hay una diferencia bastante importante, y luego el comportamiento en otros espacios, ¿no? Tanto yo creo que es responsabilidad de todos. Lo que no podemos hacer es estar en el supermercado, que está ocurriendo, que a lo mejor yo estoy preocupado por no pegarme al que está delante de mí y mantengo la distancia del 1,5 metros y los 2 metros, pero que está detrás de mí me está soplando en el cogote porque yo avanzo un paso y el otro paso detrás de mí y tal, y al final tienes que volverte y decirle, por favor, guarde la distancia, y encima se molesta, ¿no? O sea que se dan eso lo habrás podido comprobar tú, que vives esa situación prácticamente todos los días. Pues lo mismo ocurre en otros espacios, ¿no? Ahora que estamos intentando que efectivamente el uso de la mascarilla ya está comprobado que efectivamente nos protege, incluso estamos comprobando que la gripe en este invierno ha disminuido de una forma muy importante, posiblemente porque el contagio no se ha podido producir como años anteriores, ¿no? Y no somos capaces de analizar eso, ¿eh? Y decir, oye, pues mire, pues si podemos luchar contra esto, pues podemos luchar contra este virus. Y usted ha puesto un tema muy importante sobre la mesa, alcalde, y es el tema sanitario, porque claro, el colapsar los centros hospitalarios, por un lado colapsamos el poder atender a otros pacientes, incluso estos pacientes que con esto no quiere decir que no se está atendiendo los pacientes que tengan una lacra también, que es una enfermedad como los diferentes tipos de cáncer que hay, y a esas personas se les sigue atendiendo, que nadie me malinterprete, pero hay una cosa que se llama más vale prevenir que curar, y esos estudios o prevenciones que se estaban llevando
pues con esta colección no se lleva y no se puede seguir evolucionando al ritmo que se estaba llevando. Y los cánceres, desgraciadamente, que siempre hemos dicho, el que detectar un cáncer, los primeros pasos, pues sería, podríamos decir, un factor importante a cuando un cáncer ya está totalmente reproducido y no se puede ya hacer desgraciadamente nada. No, pero es la realidad, ¿no? Claro. Y ahí es donde yo siempre he dicho, oye, vamos a intentar entre todos pues poner estas herramientas que es importante y cuidándonos para no colapsar los sistemas sanitarios, porque ese colapso es que también conlleva el contagio de aquellos que nos van a atender para curarnos. Que si no, de nada nos vale después salir a aplaudir a las 8 de la tarde. Vale más no salir a ya le digo, sí. ¿A quién vas a aplaudir si después no van a poder estar para atendernos? Y que se agotan, es decir, tenemos que ver, hay otro refrán que dice que cuando las barbas del vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y estamos viendo lo que está ocurriendo en Inglaterra, un país que tiene un sistema sanitario también muy poderoso y muy importante, lo que está ocurriendo en Alemania, ¿no? Y que parecía que no le iba a llegar esta tercera ola, y nosotros creo que estamos demasiado confiados aquí, pensando que otra vez que con nosotros esto no va, ¿no? Y da la impresión de que esta tercera ola es bastante distinta o diferente por las mutaciones que ha tenido también el virus, y parece que contagia más o se contagia más o camina más rápido, para que nos puedan entender las personas que nos puedan estar escuchando en este momento, ¿no? Entonces, yo entiendo que debemos volver otra vez, o sea, lo que no podemos seguir es caminando en la misma dirección y ya cometimos en la primera hora una serie de errores, yo creo que eran lógicos, se podían justificar, porque oye, desconocimiento. Esto no lo conocíamos, nos ha pillado a todos, al planeta entero, nos pilló por sorpresa. Esto ocurrió hace un año justo, en diciembre de 2019 en Wuhan, y bueno, nosotros tenemos una experiencia a partir de ese mes, ¿no? Pero creo que en la segunda ola, que también la definimos y supimos cuándo llegó la segunda ola, después del verano, en el inicio del verano, y cometimos errores que ya habíamos cometido cuando se produjo la primera ola, y yo creo que estamos cometiendo algunos errores, sí, para rematar la faena, que cometimos en la primera y en la segunda. Pues seguimos también igual. Y en Navidades no tuvimos el valor suficiente como para imponer toda una serie de medidas más restrictivas en lo que es el contacto social, y sabíamos que se podía correr entonces el riesgo de que hubiese un gran contagio, ¿no?, de la población, y que eso iba a suceder justo después de la fiesta, ¿no?, después de Reyes, ¿no? Y es lo que estamos constatando en estos momentos, ¿no? Por tanto, ahora tenemos que ser ya también valientes, tenemos que ser decididos y saber que tenemos que tomar una serie de medidas para evitar. Hay una de las cuestiones que me preocupa bastante. Yo soy un profesional del Servicio Canario de la Salud y aparte de hablar con compañeros del servicio, he visto la situación de una persona con un contagio de COVID grave en la UCI, ¿no? Y yo creo que tenemos que ya hacer llegar con más nitidez a la población lo que significa esto. Y recuerdo también un poco las campañas de tráfico, cuando se ponían esos accidentes duros y gráficos, que al final, al principio, causó un gran impacto, pero parece ser que no hemos visto a una persona boca abajo un mes entero con un aparato asistido inyectándole aire a presión a los pulmones sin poder comer. Hay que estar volteándolo cada cierto tiempo para que no se llague, la sensación de estar muriendo ahogándote, como si estuvieras en el mar y estuviese ahogándote. Esa sensación, tener no solo una sensación, es decir, que ahí lo estás sufriendo y lo estás padeciendo, y que vamos, y a ver si sobrevives a esa situación, ¿no? Creo que si no somos capaces de entender que eso es así, que eso ocupa después un recurso que es carísimo, es decir, una UCI es un recurso muy importante a nivel técnico, pero a nivel de recursos humanos, es decir, son muchas las personas, médicos, enfermeros, limpiadores, etcétera, que intervienen en una UCI para que aquello funcione, y no podemos permitir que nuevamente volvamos a vivir situaciones como esta.
al menos tenemos que intentar minimizarla o reducirla a la mínima expresión, pero para eso tenemos que dar los pasos en la dirección adecuada, en la dirección correcta, Juan Francisco, que es que tenemos que hacer los deberes. Sí, lo comparto totalmente. No nos queda otra, es decir, pensar que esto por sí solo se va ahí, que se lo lleva el viento, que se lo lleva el invierno, que se lo lleva... No es verdad. Nos hemos convertido en el aliado del COVID. Y tenemos que mirar lo que está pasando, es decir, esto no nos está pasando a nosotros aquí, no está pasando en mi municipio, en Santa Lucía o aquí en Telde, no, está pasando a nivel del planeta. Sí. Y estamos viendo que lo que está ocurriendo en el planeta es una cuestión seria y que, en fin, las distintas medidas, que también esto es cierto, no todo, no hemos llegado a un consenso a través también de la OMS para adoptar exactamente las mismas medidas en todos los países, teniendo en cuenta que efectivamente hay países que no tienen recursos para asumir determinadas medidas, y me puedo referir a países empobrecidos, África o Asia o Latinoamérica, y nosotros que podemos estar en condición de aplicar no solo una serie de medidas que van en la dirección correcta y que podemos soportar económicamente, porque lo hemos demostrado, llevamos un año soportándolo y todavía tampoco tenemos recursos para seguir soportando muchísimo tiempo más la situación, pero tenemos los recursos para hacerlo, y sin embargo no estamos adoptando, en mi opinión, las medidas que son las correctas, las adecuadas, que efectivamente nos pueden hacer sufrir durante una semana o durante un mes o 2 meses, pero consiguen el objetivo, que es aislarnos y evitar que el virus. Yo me acuerdo del ejemplo que ponía por allá por el mes de marzo del año pasado, de que esto hacía un símil con la luchada, ¿no? Y decía que efectivamente el virus, que era un luchador tremendo, vamos, un enemigo muy potente a nivel luchístico, hablando a nivel luchístico, que va a ser muy difícil de tumbar, pero que nosotros los canarios teníamos una maña que nos iba a posibilitar tumbar a ese formidable luchador, ¿no? Y era una técnica que él desconocía y que consistía en que nos íbamos, nos aislábamos, nos confinábamos y él solo se caía y se tumbaba, ¿no? Pues tenemos que utilizar las mañas que nosotros realmente dominamos para poder aplicarlas y que efectivamente tumbemos. Tenemos que tumbar a este virus, lo vamos a conseguir, y yo además quiero decir que soy optimista, no estoy poniendo problemas, pero una cosa es ser optimista y otra cosa es ser realista. La mesa es la realidad, y la realidad está ahí. Y yo estoy seguro que vamos a nivel... Hablamos de más de 80.000 personas que desgraciadamente han perdido la vida. Sí, bueno, no son pocos. En España. En España. Pero si nos vamos al conjunto hablamos de millones de personas. Planeta, ya estamos hablando de millones de personas contagiadas y muchos millones, y también de muchos cientos de miles de millones de personas fallecidas. O sea que, y eso que en algunos lugares no conocemos las cifras exactas, así como en España también tuvimos muchas dudas y las seguimos manteniendo. Y las seguiremos teniendo. De las cifras reales, pues que vamos a pedir. Y yo creo que ese ha sido el problema más grave, en no lo que acaba de poner usted, de esa imagen de cómo afecta un país desarrollado como el nuestro. Tendría los números había que ponerlos sobre la mesa y no tapar nada, porque el concienciar a la sociedad, otro gallo no va a ir a cantado con los resultados, el decir, oiga, estos son los números reales de las personas que desgraciadamente han fallecido y que no proceden, nuestra, ¿vale? Es culpa del gobierno por no tomar las medidas o por lo que sea. Pero ahora hay que concienciar. La sabíamos, el gobierno, un país como el nuestro, que está desarrollado, está informatizado, tenemos un perfecto control de todas las personas que fallecen en nuestro país, tenemos un sistema además que lo va contabilizando y podemos hacer análisis comparativos con años anteriores de cuántos fallecimientos han habido, pues en el 2000, en el 2001, en el 2002, y de qué patología más o menos fue, si han sido de accidentes de tráfico, laborales, o han sido por enfermedad, tipo de enfermedad. Y sí que sabíamos la diferencia que hubo entre los muertos del año anterior, de 2019, y los muertos del 2020, claro que lo supimos, pero no se quiso computar un número importante de fallecidos relacionados con el COVID. Ahí es donde perdimos bastante credibilidad. A mí me dio vergüenza como ciudadano español que la OMS tuviese que parar el recuento de los fallecidos en España y que un poco hiciéramos
ese ridículo en la comunidad internacional, en la cual, si queremos, tenemos que confiar y tenemos que darles los datos y ellos a nosotros para poder adoptar medidas comunes y que efectivamente ahora mismo yo acabo de terminar de leer un libro que se acaba de publicar que se llama Una pandemia de errores, ¿vale? Que más o menos poner los puntos sobre las sillas de lo que no solo en España hace un análisis comparativo con el resto de los países, pero en función de ese análisis comparativo, que es lo que ha hecho España y los errores que hemos cometido. Y la verdad, yo sigo diciendo lo mismo, hasta que esto no acabe no voy a hacer una crítica ni al gobierno ni a las personas, en determinados aspectos sí, pero yo creo que tenemos que seguir remando todos en la misma dirección, pero sí vamos a tener que en algún momento hacer un análisis de todo lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y lo que tenemos que evitar. Es decir, se han producido situaciones que no se deben dar nunca más. A mí se me cayó la venda con respecto a nuestro sistema sanitario. Yo soy de los que opino que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Estamos entre los 6, 7 países que tienen un mejor sistema sanitario, además es universal, gratuito, unos buenos profesionales, pero luego nos llega una situación de pandemia como esta, no teníamos ni una mascarilla, no teníamos unos guantes para los médicos, para los profesionales. Sí. Los profesionales no teníamos una reserva que se llama reserva estratégica estamos al día. Y se estaba comprando al día, o sea, ¿cuántas batas necesitas? Pues no te compramos más ni te damos más. ¿Cuántas mascarillas? ¿Cuántos gorros? ¿Cuántos...? Y nos pasó lo que nos pasó. Al final no teníamos las reservas estratégicas necesarias para cubrir a nuestros profesionales, ya no estamos diciendo a la población del país, a nuestros profesionales que tenían que estar en primera línea para atendernos a nosotros, los tuvimos que dejar muchísimo tiempo desamparados. Es como si mandas a alguien al frente y no le das absolutamente nada, no le das ni el fusil. Y eso es preocupante, ¿eh? Y tanto. Preocupante porque ellos nunca se echaron atrás. No. A sabiendas de lo que se estaban exponiendo. Al principio fueron los que más se contagiaron. Y a sabiendas y buscaron medidas con bolsas de basura, que eso, la verdad, a mí se me caía la cara de vergüenza. Y creemos que con haber salido a aplaudirlo, no hemos cumplido. Ahora tenemos, bueno, ahora no, porque estamos en esta situación, pero tenemos una deuda con nuestros sanitarios. Y tenemos que tener claro que una base sólida, una base importante en nuestra economía va a ser invertir en todo lo que es salud y sanidad, y tener más profesionales, tener buenos profesionales con un sueldo digno, tener unas buenas instalaciones y unos buenos recursos técnicos. Pero que yo soy de los que digo que en este momento tenemos, insisto, unos profesionales podemos comparar con los mejores del mundo, pero en las situaciones en que se encuentran nuestros profesionales, pues se encontraban, yo creo que nunca se tuvo que haber dado, pero es curioso, tuvo que venir una situación como esta para poner en evidencia cómo estaban, porque estábamos desinvirtiendo, es decir, el problema es que estábamos retirando recursos del conjunto de lo que es las comunidades autónomas y el Estado español de sanidad, y poco a poco fuimos retirándole presupuesto, arañándole presupuesto año a año, y al final pasa lo que pasa, es decir, pues cuando retiras presupuesto vas recortando de aquí, vas recortando de allá y tal, y cuando efectivamente te hace falta utilizar esos recursos los tienes no solo muy mermados, ¿no? Los tienes hechos un roto, ¿no? Y no puede ser. Yo creo que una de las lecciones también que hemos aprendido es esta, y ha sido duro aprender esta lección de la forma en que la hemos aprendido, y por eso yo entiendo que este vuelva a ser un momento clave, importante. Si queremos apreciar a nuestros sanitarios, hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a evitar tener que ir allí a ser atendidos de forma masiva. Sí, pero alcalde, yo no he visto hasta ahora a nadie del gobierno español hacer mención del trabajo, la labor, el sacrificio y la respuesta que han dado la primera línea de la política, que son los ayuntamientos. Porque esto hubiera sido esto hubiera sido, si no llega a ser por la capacidad, no la incapacidad, por la capacidad la tiene el gobierno central, la capacidad la han tenido los ayuntamientos, unos más y otros menos, pero la inmensa mayoría dando respuesta a los ciudadanos,
dotándolos de elementos, estando apoyando a los centros de salud, por ejemplo, Santa Lucía, haciendo esos planes de choque de deserción que se hizo, que se llevaba anteriormente a que saliera un señor a darnos un mitin todos los sábados por la tarde, que era un tostón, porque se enredaba tanto que al final nos dormíamos. Oye, nosotros nos crearon un doble problema, porque recuerda que estábamos en todo el debate de lo que es el uso a nivel de lo que es el tema económico, del uso de los remanentes o de los dineros, de la liquidez que teníamos en los ayuntamientos, ¿no? Nuestros superávit y nuestros remanentes. Nos llega toda la situación de pandemia en todo este debate y nos ha costado sudor y lágrimas para poder hacer las inversiones que teníamos que hacer en las cuestiones que realmente las teníamos que hacer. Y además yo creo que ahí ha habido también una falta de sensibilidad, porque tenían que saber que además del sistema sanitario, que efectivamente el que teníamos que reforzar, porque eso era clave y fundamental, pero es que la primera puerta la que tocan los ciudadanos cuando se dan las consecuencias, las secuelas de la enfermedad, que son los problemas sociales y económicos. Ahí nos dejaron solos, pero totalmente abandonados. Es decir, ha habido un conjunto de anuncios, de iniciativas de ayudar a la ciudadanía, que en la inmensa mayoría no se ha concretado. Usted acaba de poner un elemento importante. Se está preocupando usted de habilitar espacios para que estas empresas no cierren. Estamos hablando de unos sectores que más castigados ha sido, que es la restauración. No solo ha sido más castigado, pero el gobierno le dice que si usted tiene terraza puede ir a trabajar, y si no tiene terraza tendrá que cerrar. Y a ellos les importa tanto 30 como 80. Pero ustedes le han dado la respuesta de que la economía no se vaya al garete. Y no solo que la economía se vaya al garete, sino que se pierdan miles de puestos de trabajo. Nosotros hemos tenido que, en el sector de la restauración, hemos podido dar esta respuesta porque efectivamente el espacio público lo podemos gestionar, el espacio público de toda la ciudadanía. Efectivamente hemos puesto una parte de ese espacio público a disposición de forma gratuita y temporal, hay que decirlo también. O sea que la ciudadanía tiene que estar tranquila y serena, que lo que se está haciendo ahora es ayudar, y es una ayuda temporal que finalizará cuando termine la situación en este caso de crisis, que es la que ha provocado, la de restricción, que ha provocado que estas personas tengan que cerrar sus establecimientos. Nosotros lo que hemos hecho es poner ese espacio a disposición, y además hemos abierto una línea de ayuda y de subvenciones para las microempresas, para las pymes y para los autónomos, que ya yo espero que en este mes de enero ya se apruebe de forma definitiva el presupuesto, que se aprobó en el mes de diciembre, pero sabe que tiene que estar un mes de exposición para conocimiento de la ciudadanía y que hagan las alegaciones que estimen opinantes aquellos. Tenemos algunas alegaciones que las vamos a resolver este mes, y ya a partir del próximo mes empezaremos a hacer frente a esta situación que nosotros le prometimos a la ciudadanía, que han presentado las solicitudes y se las vamos a pagar ahora. Y posiblemente este año vamos a tener que abrir otra línea de subvención para la situación que se está generando ya desde el inicio del año. O sea que vamos a tener que poner otra línea de ayudas económicas para, insisto, las pymes y los autónomos, que por muy modestas que sean estas ayudas, sí que resuelven el que un negocio se pueda seguir manteniendo y por lo tanto manteniendo los empleos. Y hemos creado el plan 10, se llama así, que significa que tú puedes ir al ayuntamiento y decir: oiga, yo quiero pagar todos mis impuestos en 10 cómodos plazos, o sea, me los divide ya, y yo empiezo ya a partir del mes de febrero, del mes de enero, a pagar mis impuestos de forma cómoda, de forma que pueda hacer frente a ellos, de forma fraccionada. Y a todo el que lo está solicitando se le está concediendo. ¿Pero con qué tipo de interés? Interés económico, no sabemos si lo fraccionamos, le cobran un interés. Sin interés, es decir, si tú tienes que pagar, por poner un ejemplo, el impuesto del vehículo. Yo como ciudadano, yo tengo que pagar 30 euros el impuesto. Y voy a poner 100 para que la gente entienda la cifra redonda. Si tú tienes que pagar 100 y quieres dividirlo en 10 meses, son 10 cada mes. Tú pagas cada mes 10, cuando llega a los 10 meses has pagado los 100 y no has pagado ni un céntimo de interés. Por lo cual no tiene ese que dice, y el 2%. Ni 2%, ni 1%, ni el interés que corre el dinero, no. Pagas tus 100 euros fraccionados en 10 cómodos plazos, ¿no? Y
No hay ahora mismo otra opción por parte de lo que es el ayuntamiento, aparte de las ayudas que efectivamente pero, alcalde, estamos dando, ¿no? Pero es que esto, yo lo digo, por eso lo digo, que para ser ministro, ser presidente primero tiene que ser concejal, alcalde de los municipios, para conocer un poco la política de primera línea, que es la que tenemos que, yo creo que ahí donde tenemos que decir, y hacer, quitarnos el sombrero y decir, oye, ole a los políticos reales, que son los de los municipios, los que están tratando de que sus vecinos y vecinas, hombre, habrá alguna oveja negra, bien, para lo perfecto, siempre hay alguno que es el que... Pero a mí me gusta mencionar la inmensa mayoría que están haciendo esa labor. Pues usted me está hablando de una línea para las pymes, una línea para ayudar, en el cual, pero eso es recortar en el presupuesto del ayuntamiento en otras inversiones. Escuche, pero es que va a tener otro recorte, que es el recorte de las inversiones y recorte de recaudación. Claro. Pues el encaje de este novillo, vamos a ver dónde saca el dinero. Y antes te porque quedaba... no tendrá una chistera o un molinillo para hacer dinero. No, tendremos que recortar en aquellos gastos que efectivamente en este momento consideremos nosotros, el grupo de gobierno, que no sean esenciales y fundamentales, pero es que yo me quiero quitar el sombrero por mis ciudadanos, es decir, hemos funcionado muy bien en lo que es la recaudación de los impuestos en el municipio de Santa Lucía, es decir, con este plan de fraccionamiento de los impuestos, casi el 100% de mis ciudadanos han pagado en periodo voluntario. Bueno, con el fraccionamiento es periodo voluntario, porque si yo te digo que en vez de pagar en el mes de junio, entre junio y julio, ahora puedas pagar entre febrero y noviembre, pues estás pagando en periodo voluntario, ¿no? En periodo voluntario se pagaron la inmensa mayoría de los impuestos de Santa Lucía. En periodo de crisis, en un municipio como el nuestro, que dependemos de forma brutal de la zona turística. Ten en cuenta que la inmensa mayoría de mis ciudadanos trabajan o en el municipio de San Bartolomé o en el municipio de Mogán. Y con lo cual han recibido un recorte de un 30% de su salario. Están asumiendo los que están en ERTE. Los que están en ERTE. No todos están en ERTE, ha habido también despidos. Tenemos una parte de mi ciudadanía que ha sido despedida, ¿no? Pero es que uno de los sectores empresariales, económicos más importantes, punteros en mi municipio es el pequeño comercio. Nosotros tenemos el centro comercial abierto más grande de Canarias, y hasta ahora siempre ha sido lo que se llama un outlet, pero hemos sido el centro de compra, el lugar de compra. Inicialmente lo fuimos del sur, luego lo fuimos de la capital y de Telde, y luego lo estábamos siendo del resto de la isla, o sea, ir de compras a vecindario, que es lo que se conocía como la zona comercial. Para nosotros siempre ha sido un elemento de referencia, pero es que este sector se ha resentido de forma también muy importante con esta... es que prácticamente podemos hablar de turismo cero, es decir, creo que la ocupación no pasa del 8%, 7-8%, es decir, eso es insignificante. ¿En volumen? Eso es insignificante. ¿Eso es nada? Nosotros teníamos una cantidad impresionante de turistas que visitaban Canarias y que se hospedaban en el sur, que venían de compras a vecindario. Eso no sé si es muy conocido en el resto de la isla, pero los turistas algún día no tenían el día de playa o de piscina y venían a vecindario, iban a nuestras tiendas, a nuestro comercio, hacían también visitas gastronómicas y visitaban, porque nosotros tenemos una oferta importante desde la costa hasta la cumbre, visitaban mucho la zona del casco de Santa Lucía, y nos generaba una riqueza importante, la cual era clave y fundamental para nosotros, ¿no? Eso también se ha reducido, prácticamente se ha quedado en cero, ¿no? Entonces, el poder adquisitivo también de mis ciudadanos ha disminuido, por lo tanto todo el sector de comercio se ha resentido de forma muy importante, y eso que entiendo que Santa Lucía es uno de los municipios que mejor están funcionando en esta crisis, y solo le pido a los ciudadanos, para que lo quieran comprobar, que den un paseo por la zona de costa para que vean que todavía hay iniciativa, hay vida, hay negocio, hay comercio, ¿no? Y de hecho hay inversión pública e inversión de la iniciativa privada, pero ¿cuánto tiempo podemos seguir soportando esta situación? Por lo tanto, este esfuerzo que estamos pidiendo
Yo creo que no debemos tener que seguir diciéndole a la ciudadanía y diciéndonos a todos que es necesario, porque ya debemos haber interiorizado que esto es así y que de aquí o salimos todos juntos, Juan Francisco, o no salimos. No es que algunos se queden en la cuneta, no, es que nos quedaríamos mucho en la cuneta si no hacemos el esfuerzo de... Aquí o arrimamos el hombro o nos vamos al carete. No podemos. No hay otra tutía. Entonces, yo creo que tomamos las decisiones oportunas en su día, en la primera ola, y yo creo que hemos tomado otra vez las decisiones oportunas y anticipándonos a lo que preveíamos que iba a venir, porque tampoco era tan difícil preverlo ya. Juan Francisco, si estamos atentos y observamos la realidad, leemos, vemos lo que está pasando en otros lugares y Hombre, cuando hay alguien que escucha y se sienta y crea esas mesas de trabajo en el cual se llevan consenso y diálogo, pues seguro que las medidas que hay que adoptar y tomar, pues se lleva. Otra cosa es que se presuma de tener una mesa de científicos o lo que quieran llamarle, y después era él y no sé quién más. Nosotros, la mesa técnica en la que hemos tomado la decisión ha sido todo el grupo de gobierno reunido y en todo caso asesorado en cada momento por nuestros técnicos, nuestros propios técnicos. Tenemos técnicos sanitarios y íbamos evaluando la situación, pero eso sí, buscando la información, contrastando, viendo lo que está pasando en otros municipios colindantes o lo que está pasando en Canarias, lo que estaba pasando en Tenerife. Nosotros hicimos la evaluación en su momento y preveíamos que efectivamente más tarde o más temprano nos íbamos a ver nosotros en esa situación, pero es que si miras el entorno donde nos movemos, aunque estemos nosotros en África, pero a efectos todo lo estamos en Europa, que la situación de Inglaterra o de Alemania o de Francia o de Italia no nos fuera a afectar cuando tenemos unas relaciones constantes y frecuentes con todos estos países. Era muy difícil pensar que eso no pasara, ¿no? Y por lo tanto era, yo creo que previsible, y por lo tanto teníamos la obligación de, si teníamos esa información y la podíamos poner sobre el tablero, sobre la mesa y evaluarla, no iba a ser muy complicado saber que teníamos que tomar una serie de medidas. Es cierto que nosotros solo podemos tomar medidas en el ámbito del municipio, por eso una de las cuestiones también que he hecho, nosotros pertenecemos a la Mancomunidad del Sureste, tuvimos reunión esta última semana y les comenté que a mí una de las cuestiones que me parecieron muy acertadas, y lo quiero decir y quiero felicitar en este caso a los lanzaroteños, a los conejeros, a nuestros hermanos de nuestra isla vecina, que ellos esta vez se pusieron de acuerdo, todos, el Cabildo y los 7 municipios de Lanzarote pusieron las mismas medidas en todo el territorio. O sea, cada municipio puso las mismas medidas que el otro y se consensuaron en el ámbito insular. Por lo tanto, circular por Lanzarote no es encontrarte pues una medida en Ingenio, una medida en Agüime, otra medida en Santa Lucía, porque aquí nosotros cerramos los parques infantiles, allí no, allí se abre no sé qué. Está el debate. Yo creo, y es una de las cuestiones que ya hemos comentado para hacérselo llegar a la FECAN y en este caso también a todos los municipios de la isla de Gran Canaria, que debemos sentarnos y consensuar para que un ciudadano que viva en la isla de Gran Canaria, donde quiera que se mueva, tenga las mismas normas. No solo cuando entra a un establecimiento, sino si tú vas ahora a un parque, que te lo encuentres abierto, por poner un ejemplo, en Agüime, y que te lo encuentres cerrado en Ingenio, pues perdona. Estamos dando unos mensajes muy contradictorios a la ciudadanía. Las medidas son similares en un territorio tan cortito como el nuestro, ¿no? Lo comparto, alcalde. Un placer tenerlo en esta casa. Gracias por acercarnos la actualidad de esta nueva situación, que es el nivel 3 en Gran Canaria y cómo lo está llevando a cabo en el municipio de Santa Lucía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por hacérselo llegar a mis ciudadanos. Pues cerramos esta entrevista con el señor alcalde del municipio de Santa Lucía, don Santiago Rodríguez. La verdad que ha puesto, fíjate por dónde, y lo repito, yo creo que el presidente del gobierno se debería hacer un máster, pero en gestión municipal.
Y a lo mejor, fíjese por dónde, que en ese comité de expertos, pues podría contar con un alcalde, y mire, si le puedo decir un nombre, Santiago Rodríguez, a lo mejor le ayudaría mucho más para gestionar cómo lo está llevando esta pandemia que nos está afectando. No esa lucha de poder o lucha de intereses, y debatiendo cosas que la verdad, que no hoy por hoy no nos interesa. Lo que nos interesa es el bienestar de los ciudadanos, y eso es lo que ha hecho los alcaldes de los municipios, y por, como claro ejemplo, el señor alcalde de Santa Lucía, dedicando espacio para que esos empresarios no cierren sus negocios, para que esos trabajadores que son vecinos del municipio de Santa Lucía no pierdan su trabajo, y eso es trabajar para el pueblo. Alguien tendría que aprender esta lección. Pero bueno, como dice el dicho, hay clases de políticos y políticos con clase, cada uno que se coloque en el lado que quiere. Yo lo sé dónde lo puedo colocar a todos. Señores, gracias por estar con nosotros, y ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.